El priscilianismo y la Bagauda fueron dos movimientos y conflictos sociales y religiosos que tuvieron lugar en la Hispania tardoantigua, allá por los siglos IV y V de nuestra era. Para hablarnos sobre el significado y la trascendencia histórica de estos dos movimientos, nos acompañan hoy en el estudio Gonzalo Bravo Castañeda, que es catedrático de Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid, y Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua en la UNED. Puede afirmarse que en el cristianismo antiguo siempre se mantuvo viva, aunque de una forma marginal y minoritaria, una corriente ideológica que defendía a ultranza la pobreza, la continencia y el rigorismo de tendencia ascética. Esta corriente, aparentemente oculta bajo las estructuras del poder eclesiástico establecido, aflorará en Hispania con Prisciliano en la segunda mitad del siglo IV. Sabemos que Prisciliano, nacido hacia el año 345, pertenecía a una acomodada familia aristocrática originaria de Galaecia, provincia romana en que no por casualidad sus ideas arraigaron con mayor fuerza. Consiguió relativamente pronto que se adhiriesen a su doctrina, esta forma de pensar rigorista, no solo numerosos miembros de las familias aristocráticas hispano-romanas, sino también una parte considerable del campesinado del pueblo llano de reciente cristianización. El primer obispo que advirtió el peligro de este movimiento rigorista fue Higinio de Córdoba, que elevó una denuncia a Idacio, que era obispo metropolitano de Mérida. Hubo un primer concilio de Zaragoza, de Caesar Augusta, del año 379, donde fue condenado. Primero fue acusado del carácter mágico y mistérico de sus prácticas, acusado de herejía, y fue condenado en el 379. Los priscilianistas reaccionaron ante esto y Prisciliano fue consagrado obispo de Ávila en el 381. El conflicto tomó cuerpo durante los años siguientes hasta celebrarse en el 384 un concilio en Burdigala, Burdeos, donde se produjo de nuevo la condena de Prisciliano y sus seguidores. El enfrentamiento de ambas facciones terminó al final con un juicio civil en la prefectura de las Galias y Prisciliano y sus seguidores fueron ajusticiados mediante decapitación por orden imperial a comienzos del año 385. Sobre este conflicto existen muchas dudas y en la historiografía se ha hablado mucho sobre algunas cuestiones particulares, pero yo quería en primer lugar hacer referencia a las obras que se le atribuyen a Prisciliano, ¿no? Entre ellas el Liber Apologeticus o el Liber ad Damasum, que sin embargo formalmente no contienen ideas heterodoxas. Entonces habrá que preguntarse, ¿el origen de este conflicto es más que religioso un origen de conflicto social? Gonzalo, ¿tú qué opinas sobre esto? Buenos días. Bueno, el conflicto social en lo que se refiere a la época tardorromana, a los últimos años, las últimas décadas del siglo IV y primeras décadas del siglo V, tiene unas características peculiares, hasta el punto de que, efectivamente, el priscilianismo es por todos considerado un conflicto religioso, pero no por todos los historiadores considerado un conflicto social. ¿Por qué se da esta aparente discordancia en la conceptualización o en la interpretación del conflicto priscilianista? Se da porque efectivamente el priscilianismo, el movimiento doctrinal, rigorista, decías tú, respecto de la doctrina, del dogma establecido, de la disciplina eclesiástica, de las normas a seguir dentro de la vida eclesiástica, pues no cubre el espectro social necesariamente, sino que puede restringirse o vincularse de forma estricta al ámbito eclesiástico. ¿Qué es un conflicto social entonces? Aquel que desborda ampliamente sus límites originarios, sus límites naturales, aquel que tiene una dimensión social en definitiva,
que va más allá de lo corporativo, del colectivo directamente implicado en el conflicto. Bien, y eso que es en principio, desde el punto de vista sociológico, algo perfectamente establecido, un concepto perfectamente consolidado entre los sociólogos, los historiadores, sin embargo, no lo solemos tener en cuenta. Y eso permite establecer categorías entre los conflictos, o si se prefiere, una tipología de los conflictos llamados tardorromanos, o conflictos sociales tardorromanos. Unos conflictos que serían socio-religiosos, siempre que su incidencia, su repercusión, su difusión, trasvase los límites del ámbito en el que surgió el conflicto. Sí, originariamente, sí. Originario. Claro. Un conflicto que sería sociopolítico, un tipo de conflicto que sería sociopolítico, siempre que el propio conflicto trasvase los límites del propio ámbito en el que surgió el conflicto. Por ejemplo, las usurpaciones, con ser tan importantes desde el punto de vista político y tan frecuentes en el siglo IV, las usurpaciones del poder imperial, no serían conflictos sociopolíticos, serían simplemente conflictos políticos. Claro. Exactamente igual que el priscilianismo o el donatismo africano, norteafricano, que es un movimiento, un conflicto paralelo al priscilianismo galo-hispánico, pues sería exclusivamente también un conflicto religioso. Ahora bien, hay conflictos que además de tener unas connotaciones diferentes, que son los conflictos socioeconómicos, tienen una dimensión social evidente, puesto que afectan a áreas o a ámbitos mucho más allá del ámbito en que surgieron. De tal manera que, por ejemplo, el conflicto bagáudico, del que todavía no hemos hablado, ahora hablaremos, pues tiene una dimensión, una clara dimensión social en dos vertientes. Una geográfica, porque no es un fenómeno exclusivamente hispánico, sino galo-hispánico, e incluso más allá, porque hay quien piensa entre los historiadores que el propio conflicto bagáudico se extendió a Britania, por tanto ya estaríamos en un marco geográfico, espacial, mucho más amplio. Pero es que además tiene una connotación, un elemento propio social, puesto que las reivindicaciones propias del conflicto no son contra la disciplina, no son contra el dogma o contra la interpretación de las decisiones de los obispos o de los sínodos, o si hay una declaración de herejía o no herejía, claro, o de anatema o de excomunión, como pueden ser incluso conflictos políticos, concluyo, sino que van a la raíz misma del descontento. Hay una situación de injusticia social entre los poderosos que controlan todo el poder y los menesterosos, podríamos decir, que aspiran a tener una mejor situación social. Claro, porque aquí lo que podemos observar es que el movimiento priscilianista desde sus primeros estadios va a ser capaz de aglutinar a gran parte de la población rural, campesinado, es decir, del pueblo llano. Esto de alguna forma va a asustar a los poderosos eclesiásticos, es decir, a las estructuras eclesiásticas del momento. Por eso yo decía que es curioso que no vemos en estas obras un atisbo de herejía o de heterodoxia. Por tanto, el origen del conflicto no es puramente doctrinal, ¿no? Es decir, tiene que ver mucho con esa lucha por el dominio dentro de la estructura eclesiástica. Pero hay otro tema que sí me gustaría comentar antes de pasar a la Bagauda. Y es que recientemente hay una parte de la historiografía que ha tomado como ejemplo a Pristiniano, el movimiento pristinianista, para poder de alguna forma localizar aquí los orígenes de un comportamiento inquisitorial, por el mero hecho de que el conflicto, que tiene origen religioso, va a extenderse al ámbito político. Pero no hay que olvidarnos que es verdad que en la Inquisición los procesos eran religiosos y al final la sentencia la ejecutaba el poder secular. Aquí va a pasar algo parecido, pero no podemos olvidarnos que fue Pristiniano mismo quien propuso, quien elevó este certamen precisamente a instancias políticas.
Entonces, eso yo creo que es una diferencia sustancial. No sé qué opinarás sobre esto. Opino que efectivamente en la segunda opción, en la segunda interpretación de la que hablábamos antes, es decir, considerar el priscilianismo como un movimiento exclusivamente religioso o, como muchos otros historiadores, considerarlo también no religioso, pero sino también como conflicto social, pues evidentemente estos son argumentos fuertes, son fortalezas que apoyan esa segunda interpretación, que para mí además es la más ajustada, ¿no? ¿Cómo podemos caracterizar así de entrada el movimiento y conflicto bagáudicos por establecer ese hilo, esa conexión? Bueno, para empezar, es un conflicto social evidente, es decir, no hay, podríamos decir, ningún punto débil que pudiera cuestionar en la concepción o la caracterización como conflicto social, porque cumple prácticamente los 5 requisitos que podrían definir a un conflicto social, que son, lo hemos dicho ya algunos, la dimensión social del conflicto, es decir, desbordando los ámbitos en los que se origina, puede ser originario de una reivindicación local, de una reivindicación de un área determinada, de una situación determinada, pero inmediatamente se divulga, se difunde por zonas, por regiones e incluso traspasando, en este caso, provincias y diócesis. Galia e Hispania son diócesis en este momento, un aglomerado de provincias, ¿no? De época bajo imperial, y afecta tanto a regiones norteñas de la Galia como a la región tarraconense, es decir, al área tarraconense hispana, ¿no? Por tanto, ese requisito lo cumple, evidentemente. En segundo lugar, el segundo requisito es que afecte socialmente a varios grupos o clases, es decir, estén implicados en el conflicto, en el enfrentamiento, en la lucha, varios grupos o clases. Y aquí nosotros tenemos referencia claramente en la Bagauda de que no se trata solo de un grupo campesino insatisfecho que reivindica mejores formas de producción, mejores formas de beneficio, es decir, de disfrute de la explotación, clásica, ¿no? Que es la teoría clásica, sino también vemos a personas del ámbito, digamos, ciudadano, urbano, sí, que están implicadas también en el conflicto y que, por tanto, pues traspasa o desborda los límites estrictamente rurales. Esa idea de que solamente eran campesinos está, a mi modo de ver, totalmente desfasada. En tercer lugar, se produce una situación de descontento generalizado. Es evidente, Salviano de Marsella, a mediados del siglo V, que es quizá la mejor fuente para la descripción de la Bagauda galo-hispana, él conocía muy bien lo que estaba ocurriendo en la Galia hacia mediados, o había ocurrido unos años antes, hacia mediados del siglo V, y lo que había ocurrido o estaba ocurriendo en Hispania, y dice, la mayor parte de los galos, y no menos de los hispanos, pars magna Galorum et non minima Hispanorum, están implicados en Bagauda contra el poder imperial. Él lo dice expresamente, lo define así, es una definición. Por tanto, el descontento generalizado es evidente. La cuarta condición es que ese conflicto genere violencia. Y evidentemente nosotros tenemos actos de violencia perfectamente localizados, tanto en Galia como en Hispania, desde el 407, que se inicia el conflicto, al 454, en el que tenemos precisamente en Hispania el último episodio del conflicto. Y en quinto lugar, que es la quinta condición, además es un conflicto armado, cosa que, por ejemplo, no se puede decir del conflicto priscilianista. Desde luego que no. Ni de muchos otros. Cierto. Y por tanto, las 5 condiciones se cumplen. Por tanto, es un conflicto social, digamos que paradigmático. Es el modelo de conflicto social en el que posiblemente tengamos que reflejarnos en la investigación para compararlo, para contrastarlo con otros conflictos, para ver si son sociales o no. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Gonzalo, por habernos acompañado esta mañana y hasta otra ocasión. Gracias a ti.